Muy bien, estamos viendo el concepto de corriente eléctrica y hablamos ayer de la velocidad a la cual la corriente eléctrica mueve cargas a través de un conductor. Ayer hablamos de que es fácil confundirse en el concepto porque da la impresión de que la corriente eléctrica es un fenómeno instantáneo, o sea que cuando conecto una batería a un cable y ese cable está alimentando un foco que está a 1 kilómetro, el foco se enciende de forma instantánea, quiere decir que la corriente mm, no tarda nada en llegar de la batería a lo largo del kilómetro al foco para prenderlo, que da la impresión de que la velocidad con la cual la corriente desplaza la carga es, pues por lo más alto, la velocidad de la luz, pero quedamos que no, porque no es efecto directo, o sea, no es que la energía que sale de la batería llegue de inmediato al foco y lo prende, sino más bien es un efecto acumulado de que los electrones van saltando de átomo en átomo a lo largo del alambre y cada electrón que brinca al alambre expulsa otro, que ahí sí no hay tiempo de pérdida, digamos, en el fenómeno del saltito, pues pasa de uno a otro y a otro y a otro y a otro hasta que llega al foco y se enciende. Entonces sí, no hay que confundir la velocidad de la corriente eléctrica como tal con la velocidad real a la cual la carga se desplaza, que es lo que ahora vamos a ver. Eh, Vamos a considerar que tenemos un cable. Entonces, si tenemos un cable conductor que conduce una corriente eléctrica y um, al moverse la carga eléctrica a través del cable, si examinamos una porción de ella, esa carga que se desplaza, digamos que tomamos este pequeño cilindro. El alambre tiene área de sección transversal A. Y este sector del alambre que conduce la carga eléctrica, arbitrario por supuesto, digamos que mide L, fragmentito del alambre. Y aquí el punto es ver con qué velocidad real los electrones se están moviendo. VD, V subíndice D, la velocidad de arrastre. ¿Qué es lo que quiero determinar? La velocidad de arrastre. Yo sé que la carga del electrón es una constante conocida, vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y con esta información vamos a armar la estructura. Yo necesito saber, al considerar que la carga contenida aquí, esta carga que está contenida aquí, se mueve, saber cuántos electrones están disponibles para ser movidos, porque no todos los electrones de los orbitales de cada átomo se mueven. Son los electrones que están más cerca del último orbital, seguramente uno por átomo. Tengo que saber cuántos electrones factibles en ese sector tengo para conformar la corriente y la velocidad de arrastre. Vamos a llamarle a n minúscula, ¿sí?, el número de portadores de carga. Así se llama eso. Los portadores de carga son las partículas que llevan la carga que conforman la corriente. En este caso, los electrones. Entonces, ¿cuál es el número de electrones disponibles por unidad de volumen? V mayúscula.
¿Cuántos electrones por metro cúbico, por centímetro cúbico hay contenido en el cable que están dispuestos a moverse? De ahí puedo saber cuántos electrones libres hay en este fraccioncita del alambre. Y con eso, pues normamos. A ver, corriente eléctrica. La corriente eléctrica, por su definición, es la carga que se mueve por unidad de tiempo, coulombs por segundo. Esa carga que se está moviendo es la carga contenida en este sector teórico que marqué. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, la carga que está moviéndose por este sector del cable tiene que ser el número de portadores de carga por unidad de volumen. Portadores de carga por unidad de volumen. ¿Cuántos son en realidad? Ah, pues es ese número de portadores de carga por unidad de volumen multiplicado por el área y por la longitud, porque esto representa el volumen. Electrones por centímetro cúbico por los centímetros cúbicos que representa este sector del alambre. Entonces tengo cuántos electrones se están moviendo. Los electrones por unidad de volumen. Por el volumen, cuántos electrones se mueven. Y si yo sé cuánta carga tiene cada electrón, pues multiplico por la E. Y eso me genera ya la carga total del movimiento. Distancia recorrida en el tiempo. Distancia en el tiempo, asumiendo que el movimiento es uniforme, que de hecho lo es. Se puede comprobar esto experimentalmente. La corriente eléctrica se puede poner como N por A por la velocidad de arrastre por la carga. Esta ecuación es importante, nivel medio. Yo puedo calcular ya en un planteamiento teórico cuál sería la velocidad de arrastre en un caso determinado, conociendo la corriente, ese índice de concentración de portadores de carga, el área del alambre y propiamente la unidad de carga eléctrica de los electrones. De esta manera. Hay un ejemplo que Socrates plantea para esto. A ver, un problema. Determinar la velocidad de arrastre de los portadores de carga en un cable que conduce una corriente de 1.2 amperios cuya densidad de portadores de carga es de 1 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. El radio del cable que sea de 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí por qué? Son cálculos muy directos. Tendríamos
1.2 amperios. N, 1 por 10 a la 28. Finalmente, la unidad de esto sería electrones a la menos 1, porque es por metro cúbico. Electrones, electrones metro a la menos 3. ¿Sí? El área, pues pi, por 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado es un círculo. Y aquí abajo, pues por 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón. $5.97, si no ando mal, por 10 a la menos 5 metros por segundo. Una cantidad muy pequeña, por supuesto. Tomen en cuenta que son electrones que van saltando de átomo a átomo. Esa velocidad realmente no es muy alta. Cuando hablamos de la velocidad de la electricidad, pensemos más bien en esta, la velocidad de rastro. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Oye, profe, Dime. ¿tarda más la corriente en llegar a focos LED que focos normales, o no? No tiene nada que ver porque ese tiempo tiene que ver con el metal del cable. Que sea de eso, correcto. Ah, ok. Un detallito, a ver, que días pasados, me quedé pensando ayer, alguien preguntó un detalle interesante que no había considerado. Y, ¿cómo era la cosa? Referente a la inducción, ¿sí? Mm, Creo que fue Andrea la que preguntó, ¿sí? El hecho Creo de que sí, prof, que sí dejaba de ser aislante. que si no estaba aislado un objeto, porque lo conectabas a tierra, generabas un circuito y demás, se pudiera cargar como por inducción, ¿sí? Que si tenemos un trozo de metal, una esfera, por ejemplo, y esto lo conecto a una batería, si entendí bien la pregunta, al cerrar el circuito circula la corriente eléctrica, y luego si lo abro, si puedo dejar cargado este conductor, que no estaba aislado, pero ya después de que lo desconecté, sí, esa es la pregunta, ¿entendí bien? Sí, prof, no entendía cómo podía tener carga si estaba aislado, pero ya. O sea, después de cargarlo lo aislé. Pero es interesante también considerarlo así. Si esto es un metal y lo conecto a la batería, sí hay carga eléctrica. Sin embargo, al no estar aislado, la corriente fluye por todos lados, por el interior, no nada más se va por el exterior. Por el exterior ocurre solamente si está aislado, pero como estamos pensando en ese modelo, tenemos el tubo y van las esferas, son los electrones moviéndose, realmente mientras se conecte, se están moviendo los electrones para allá y para acá,
pero el conductor sigue estando igual de neutro. Pasa nada más, en el momento de que hablamos del circuito, queda igual de descargado. Debe estar aislado. Bueno. Ahora bien, decimos, conductores conducen la corriente eléctrica. Aislantes no la conducen. Aunque consideremos a los conductores solamente cables, vamos a darnos cuenta que al pasar la carga eléctrica a través de ellos, no todos son iguales de eficaces para permitir que la carga pase a través de ellos. Hay conductores mejores que otros. Hablando de conductores como tales. Entonces, para medir qué tan eficaz es un conductor para permitir que la carga pase, porque le cuesta, los electrones van brincando de átomo a átomo, y cuando brincan al átomo, el átomo los agarra tantito y se resiste al movimiento de alguna manera. Hay materiales mejores para permitir que la corriente se desplace que otros. Entonces, si yo tengo el símbolo para la batería, acumulador, fuente de voltaje, usualmente es representado así. Este polo es el negativo y este es el positivo. En los circuitos que luego veremos ya no va a ser necesario poner esa simbología, porque se da por un hecho que la barrita corta es la negativa y la larga es la positiva. Entonces, si yo conecto un conductor aquí, me puedo preguntar qué tan bueno es para que la corriente circule. Algunos permiten que pase mejor que otros. Esto me lleva a un concepto importante, que es el de resistencia. Resistencia eléctrica. Quiero decir, sí, conductor, pero como conductor, ¿qué tan bueno es como conductor? ¿Existe, ofrece alguna resistencia grande o pequeña para que pase la corriente? Y de eso se trata. Resistencia eléctrica. El símbolo es R mayúscula. Apunten la definición. La resistencia eléctrica representa una medida a la facilidad con la que un conductor permite que la corriente eléctrica circule. O sea, así funcionan los boilers eléctricos, ¿no? ¿Sí? Porque genera calor la resistencia. Sí, exacto, así es. Muy bien, entonces ya decimos, es un conductor, pero ¿qué tan buen conductor es? Resistencia eléctrica, el símbolo es ese. Entonces, en este diagrama de arriba tengo un circuito muy sencillo, una batería. Esa batería lo que hace es que genera una diferencia de potencial V, ya hablamos del potencial eléctrico. Diferencia de potencial representa la energía que la batería tiene para mover la carga. ¿Cuántos joules por coulomb puedo tomar de aquí para mover la carga? Esa energía, ese voltaje, produce la corriente. Aquí les quiero comentar desde ahorita un detallito importante, la tos, porque va para las ingenierías y la ingeniería eléctrica se van a topar con ello. Ya sabemos que las baterías, las fuentes de energía, producen la corriente y hacen que la corriente, movimiento la carga. Resulta que a principios del siglo XX, una vez establecido todo eso, se vio la necesidad de establecer
Bueno, ¿y la corriente cómo se mueve? ¿Para dónde va? No es tan trivial la pregunta. Si yo tengo algo cargado positivamente, algo cargado negativamente, ¿sí? Decimos, bien, los conecto y al conectar esto hay una corriente, ¿sí? Pero esa corriente, ¿cómo es? ¿Será que carga negativa de este lado fluye para acá? ¿O será que carga positiva fluye para acá? En resumidas cuentas, ¿qué es lo que se mueve? ¿Se mueve carga positiva o se mueve carga negativa? Y como no se sabía a principios del siglo XX, se tomó el criterio arbitrario. Alguien dijo, yo digo, ¿por qué? Porque es lo más probable. Y esa persona, que se llamó Tomás Alva Edison, se equivocó. Bueno, se equivocó, pero no había más argumentos en el cual fundamentar lo que iba a decir. Hubo que tomar la decisión. ¿Qué es lo que se mueve? ¿La carga del positivo al negativo o del negativo al positivo? Porque si va del positivo al negativo es carga positiva como los protones, que en esos días ni siquiera se conocían los protones. O carga negativa. Los electrones, pues tampoco se conocía bien qué eran. Entonces, o sea, sabía que eran dos tipos de carga, positiva y negativa, pero no cuál se movía. Y el asunto fue que Edison lo estableció arbitrario. Dijo, bien, lo que se mueve es la carga positiva, por definición. Entonces, si este polo es positivo y el arriba es negativo, la corriente va en esta dirección. Este arreglo de la corriente de más o menos se llama criterio convencional. Convencional. O sea, ¿por qué es? Porque sí. Así me lo dijeron que era y lo dejo. Se piensa que lo que conforma la corriente eléctrica es carga positiva en movimiento. Pero ya sabemos desde los años 30 o 20 que lo que se mueve son cargas negativas. Se están preguntando ahorita por qué no se cambió a tiempo. Yo me pregunté lo mismo cuando era estudiante. Y dije, caramba, ¿por qué me hacen eso de tomar en cuenta que lo que se mueve es carga positiva? Y sabemos que no, que está al revés, por eso lo cambiaron, ¿no? ¡Qué lío! Porque los criterios de signos que vamos a manejar en los circuitos dependen de ello. Está al revés. Entonces, ya estaba yo terminando mi carrera. Y al profesor de electrónica le pregunté, eso, ¿qué lío? Pues pongan al derecho de menos a más y todos felices, ¿no? Ya sabemos que así es. Y se rió y me dijo, no lo cambies, y no vas a ver, sé lo que te digo, no lo cambies, te vas a hacer bola. Que no. Y seguí terco, que no puede ser. La forma correcta y se acabó. Entonces, todos los libros de electricidad, prepa, carreras de ingeniería eléctrica, posgrados, todos los libros manejan el sentido de corriente convencional, de más a menos. Solamente un libro he visto con el sentido correcto, y fue con ese profesor en un curso que llevé ya de optativo al final de mi carrera, que era sobre transistores. Total, nos soltó el libro, era un libro en inglés para variar, había que pedirlo, comprarlo en Estados Unidos, un libro tote, que tenía todo lo habido por haber sobre semiconductores, transistores, y es el único libro que he visto que traiga el sentido correcto. Entonces, resultó que a la hora que resolvíamos los problemas del libro y todo eso, eran cálculos más o menos simples. Resultaba que cuando calculábamos la corriente eléctrica o la diferencia potencial en diferentes partes de un circuito, siempre nos quedaba al revés. Yo decía, la respuesta correcta es 1.3 miliamperes. Y veía el libro y decía, es menos 1.3, ¿cómo si es más? Ah, porque ese libro tomaba el sentido correcto y yo estaba usando el criterio convencional, ¿me explico? Vamos, no se hagan bolas de aquí en adelante, aunque sé que hay gente muy terca aquí, pero cuando veamos circuitos eléctricos, piensen que la corriente eléctrica está formada por cargas positivas que salen del polo positivo de la batería y que van a negativo. Si no, se van a confundir. Hay las leyes para el análisis de circuitos, las leyes de Kirchhoff, que tienen que ver con ello.
En resumidas cuentas, no se ajustó al sentido correcto porque cuando se dieron cuenta de ese detallito, ya había muchos criterios, ya había muchas reglas establecidas y quedaron que iba a haber una confusión monumental para poder hacer. Entonces, ese es el criterio. Muy bien. Ahora, resistencia eléctrica. Mire la facilidad con la cual un conductor permite que la corriente se desplace. Matemáticamente, la resistencia eléctrica se calcula dividiendo V entre I. Esa V, que es la diferencia de potencial entre esos dos polos, la energía factible para mover la carga, en adelante vamos a referirnos ya a este concepto como el voltaje. Voltaje. Sí, diferencia de potencial es lo mismo, el voltaje, que se mide en voltios. Voltaje, corriente. La división es la resistencia. Tiene sentido definirlo así. Yo puedo pensar, bien, de acuerdo a esta ecuación, ¿qué significa resistencia grande o resistencia pequeña? Miren, si el voltaje es grande, asumamos que es un valor alto, mucho voltaje, que es que la energía disponible. Y resulta que la corriente circulante es pequeña, un valor grande en el numerador entre un valor pequeño en el denominador. Si yo divido algo grande entre algo pequeño, la R va a ser grande. Y viceversa. Si el voltaje es pequeño, muy poquito de energía, y la corriente es muy grande, el resultado va a ser que la R es muy pequeña. Tiene sentido, porque si no importa cuánta energía le aplique, la corriente que circula es pequeña, hay mucha resistencia. Por eso tiene sentido definirlo de esta manera. Un modelo muy sencillo para interpretar todo esto es un modelo hidráulico. Miren, vamos a pensar que tenemos un tanque lleno con agua. Este tanque tiene una tubería, y acá está la salida, y aquí hay una llave. Para asociar los conceptos voltaje, corriente, resistencia en este diagrama, yo puedo pensar que V, voltaje, la energía disponible para que la carga se desplace. Pues viendo este dibujo, yo puedo pensar que el voltaje se puede asociar como la energía potencial que mueve la carga. La cantidad de agua contenida en el tanque. A mayor profundidad, mayor energía. La llave representa, si yo le cierro completamente no sale nada de agua. Si yo le abro, pues empieza a salir un chorro de agua por acá. Entonces, la resistencia la puedo pensar en ese dibujo como el nivel de cerrado que esta válvula tenga. Y como consecuencia de estas dos cosas voy a tener que está saliendo el agua con cierta velocidad. Voltaje, resistencia y corriente. Están conectados. Por ejemplo, si me dicen, para un voltaje de 1.4 voltios aplicado a un conductor, circula una corriente eléctrica de 1.6 amperes, miliamperes, perdón, miliamperes. Recuerde que la corriente es una unidad muy grande. Hablar de un amperio es hablar de palabras mayores. Taladros, por ejemplo, máquinas. Los miliamperios son los más usuales para aplicaciones eléctricas, electrónicas y todo eso. Pues si tengo que la fuente es de 1.4 voltios, la corriente 1.6 miliamperios,
¿Cuál será la resistencia que está gobernando que esto suceda? ¿Qué quiero decir? Que el voltaje yo lo asigno porque yo decido qué batería le conecto, yo decido qué profundidad de agua voy a tomar. Y la corriente es lo que resulta de que de esa energía aplicada y también de lo que la resistencia que la llave me permita que pase, lo regula. Entonces, resistencia es igual a V sobre I, y esto me va a dar 1.4 voltios entre 1.6 miliamperes, que debe ser a minuto por aquí. 1.4 entre 1.6.875 por 10 a la 3, porque son miliamperes. Esto va a dar 875 ohms, el símbolo de la letra omega. Es la unidad. Oye, prof, ¿qué, qué pasa si quieres tener, o sea, mucha, porque con la analogía que pusiste ahí del agua, si quieres tener mucha electricidad, quieres pasar, pero Quiere no, decir con mucha electricidad. o sea, Pero bueno, voy a poner el lenguaje. ajá, o sea, o sea, no puedes tener un alto voltaje porque no quieres mucha resistencia, pero quieres tener una batería grande. Necesitas un regulador o algo, ¿no? A Que ver, regula. miren. El voltaje, que es lo que va aquí, es algo externo. Yo no lo voy a definir, digamos, por lo que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, 1.5 voltios, pues me compro una pila de linterna que es 1.5 voltios. Requeriría de adaptadores, de electrónica, sería un ajuste para poderlo cambiar. Pero ese voltaje viene de afuera. O sea, si yo conecto una clavija al muro, tengo 110 voltios, punto, porque es lo que me está llegando. Normalmente esa variable está fuera de mi control, pues depende del dispositivo de alimentación que escoja. No lo genero, lo tengo de una fuente. Lo que sí puedo controlar es la corriente. Para un voltaje determinado, yo puedo tener la corriente prácticamente que yo quiera. ¿Cómo? Ajustando la resistencia. Si cambio a una resistencia más pequeña, la corriente se eleva. Es lo que puedo hacer. Un día me pasó, bueno, me ha pasado que me dijo, oiga, ¿cómo está la cosa? ¿Cuánta corriente hay? Fíjense, ¿cuánta corriente hay en un enchufe casero? Una pregunta totalmente fuera de lugar, fíjense, porque tengo la clavija. De aquí es 110 voltios, porque la CFE me lo manda. Bien, me dice, bueno, oiga, de aquí, ¿cuánta corriente yo puedo tener? Mucha, poquita, ¿cómo le hago? No tiene sentido la pregunta, ¿por qué? Porque resulta que la corriente depende finalmente de lo que le conectes. Quiero decir, si aquí le conecto una clavija y aquí hay un aparato, un estéreo, la plancha, lo que ustedes quieran, la corriente que está circulando depende del aparato que le conecté. Si tiene alta resistencia, la corriente es pequeña. Si la corriente y lo que le conectan es algo que tiene baja resistencia, la corriente es grande. Ya supieron de lo que le pasó a Alexa, ¿verdad? La niña que le preguntó sobre un reto, se venía hace poco en las noticias, y le propuso como reto que pusiera un clip en una enchufe de pared, lo cual causó un escándalo. Hubo quejas ahí en las redes y todo eso. Y es que si aquí en ese enchufe le conecto un clip, ¿sí? Este clip tiene resistencia prácticamente cero. Prácticamente cero. Un cable de 1 metro de cobre puede tener una resistencia de una milésima de ohm, casi que nada, de lo muy pequeño. Pedido de resistencia de 1 ohm, así, en la tienda de electrónica, lo más probable es que no la tengan. Es difícil. Es demasiado pequeña. Usualmente las resistencias son de kilo ohms, de mega ohms.
millones, miles. Sí la hay de 10, 11, etcétera, pero son por naturaleza, por su unidad, cantidades muy pequeñas. ¿Debido a qué? Porque como la corriente normalmente es grande, al dividir las resistencias tienden a ser pequeñas. Entonces, si yo conecto un alambrito aquí con resistencia casi cero, pues olvídense, porque en esta operación voy a tener 110 voltios entre qué les gusta. 0.01 amper, que me estoy yendo, ohm, que me estoy yendo muy grande, y esto me va a dar 110, 1, 2, 3 amper. Literalmente prende fuego la clavija y la persona se puede dañar seriamente. Entonces, ¿cuánta corriente puedo tener? Dime qué le vas a conectar. Esto, de conectarle una cosa con resistencia prácticamente nula, muy pequeña, se llama cortocircuito. Cortocircuito. De acuerdo a esta explicación acá anterior, decía, tengo la clavija, ¿sí? Y acá está el aparato. Lo que se trata es que la corriente circule por el aparato y regrese. ¿Qué tan intensamente? Depende de su resistencia y está diseñado para operar correctamente. Cortocircuito, lo que la niña hizo fue, o que Alexa le sugirió hiciera, fue que conectara un alambre aquí así. Y al conectarlo de esta manera, la corriente pasa por donde le sea más fácil escoger entre esta ruta que tiene resistencia más grande o esta que tiene resistencia cero. Pues se fuga por esta resistencia casi cero y eso se llama cortocircuito. Circuito en corto, se devuelve antes de llegar al aparato. Por ahí me mostraba ya alguien el cargador del celular, que está medio mal el cable y que bla, bla, bla. Si tengo la clavija de lo que ustedes quieran y el cable está medio pelado aquí dañado y se ve el cobre, así, puede haber un cortocircuito, vaya que sí, nada más júntenlo y van a ver las chispas que brotan del muro. Profe, No le va a pasar nada al aparato, ¿eh? No le pasa nada, porque finalmente la corriente nunca llegó, se devolvió. ¿Eh? profe, ¿y qué pasa tipo con un motor eléctrico cuando lo sobrecargas de vez en cuando se suelen a quemar? O sea, si le Cuando cargas quiere decir que le pones un voltaje más elevado del nominal. Ah, ok, está bien. Pues, después de un voltaje muy alto, la corriente es inmensa y bola, se va a quemar. Por supuesto. Hay tantas cosas que, híjole, no se me olvida si les dije o no les dije. Volviendo al concepto del amper. Cuando les hablé de la unidad del amper, no sé si les dije, pero ahora se los reitero, es importante. El amper les dije es una unidad grande, la definición es media compleja, porque va en función del magnetismo, bla, 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 bla. Pero es crucial entender lo siguiente. El amper es una unidad fundamental. No sé si lo dije. Espero que sí, si no tomen cuenta de eso. El amper es una unidad fundamental. ¿Qué significa? Ándale. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Bueno, pues yo no veo nada. Se me dañó, se me cerró la pantalla. Pero escúchenme. El amper es una unidad fundamental. Quiere decir que no depende de otras. Las pruebas del BI, en la primera parte, la prueba 1, usualmente hace referencia a las unidades de la física. Y vienen preguntas tales como, de la siguiente lista, ¿cuál unidad no es fundamental? Viene el metro, kilogramo, Newton, pues el Newton, porque el Newton no es fundamental porque depende del kilogramo y del metro. Y juegan frecuentemente en la prueba BI, pues el amper, porque el amper es fundamental, no es derivado. Entonces, la listita puede decir, es una unidad fundamental, y les ponen ahí de nueva cuenta el Newton, el Pascal, bla, bla, el Ampere, y ahí la gente duda, porque Ampere suena que depende del Coulomb, si depende del Coulomb ya no es fundamental, pero vimos que no, la unidad del Ampere se define en términos magnéticos, y eso lo vuelve unidad fundamental. Vamos de machetito, el Ampere es una unidad fundamental, lo pueden preguntar.
Preguntas. Profe, yo sí, ¿afecta de alguna manera a la corriente si el cable tiene tres cositas de metal que sí tiene? Bueno, ¿No? ¿Ya me escuchan? sí. A ver, dime. Que si afecta de alguna manera a la corriente si el cable tiene de que o sea, las tres cositas de metal que si nomás tiene dos. El tercer conector, cable color amarillo normalmente, que en la clavija va una toma que es como cilíndrica, es conector a tierra. Eso no afecta para nada al aparato porque está conectado a nada electrónico propiamente del instrumento o la lavadora o el refrigerador. Es un cable que va conectado directito al chasis del, del instrumento. Déjenme aquí rápidamente hacia la mano. Tengo algo para mostrarles de ello. Permítanme. La verdad no lo veo, pero la siguiente clase, a lo mejor en la tarde, se lo muestro. ¿Cómo va eso? Ese conector en forma de punta redonda, si le siguen la pista a ese conector, que es un cable, digo, es amarillo, se llama conexión a tierra. Va conectado dentro del aparato a cualquier parte del aparato que sea parte, digamos, del chasis, del metal, de la caja, digamos. Una lavadora o un refrigerador, si le siguen, van a ver un tornillo, el cable amarillo atornillado al metal directito. Conexión a tierra porque si los dos cables son tres, digamos, este es tierra, el conector, el que me preguntas, tierra, el cilíndrico, la corriente va por acá. Entonces, esto va al aparato, va al motor. Entonces, si dentro del movimiento de la máquina, lo que sea, un cable de esto roza el chasis, o sea, la pared metálica, puede ser muy peligroso. Y al tocar el chasis, esa corriente eléctrica que se va al chasis se regresa y al entrar al chasis se va a la parte cilíndrica y va a tierra, a la conexión de segura de la casa. En las conexiones correctas, donde tenemos en los muros conectores de tres cables, ese pocito circular que ustedes ven en el muro, donde va conectado la toma cilíndrica, dentro de la pared verían que está atornillado simplemente a la cajita de plástico del conector del muro, no va más lejos. Si quitamos la tapa, no lo hagan. Si quitan la tapa del enchufe, van a ver una cajita metálica atornillada donde van las clavijas. Bien. En esa cajita metálica, directito va conectado el cable, el conector de punta, de conector a tierra, y al estar conectado a esa cajita resulta que cuando construyeron la casa, los albañiles, si lo hicieron bien, esa cajita, antes de poner el concreto y los muros y todo, la cajita la amarran al embarillado de la casa. Entonces, con viles alambres la amarran a las varillas de la casa y resulta que la cajita a la que hago referencia, a la cual se conectó el conector tercero cilíndrico, que es la tierra, protección del aparato, va conectado al embarillado y ese embarillado es la conexión a tierra de la casa. Cualquier ventana de la casa, una llave de agua metálica, finalmente va conectado al sistema. La casa completa es parte de los circuitos, quiero decir. La corriente en exceso se va a la estructura de la casa, al embarillado, que no es peligroso, pues se va a tierra. Y finalmente, en la entrada de la casa hay un medidor, donde la CFE llega y toma la lectura. Ese medidor, si lo quitan, que no lo pueden quitar porque nos multan,
hagan de cuenta un socket, sacan ese medidor y adentro hay 3 conectores, 3 enchufes. El medidor entra y hace contacto con 2. Y el tercero es el conector amarillo. Ese conector amarillo va de ahí, por dentro de la pared de la casa. Ustedes no lo ven si está bien construida la casa. Por el muro y llegando a la banqueta lleva una pieza de cobre, teóricamente, legalmente es cobre. Hagan de cuenta como una varilla, una espada, como de este tamaño, afilada. Arriba tiene un agujerito, de ahí se atornilla el cable que va a conectarse arriba al cable amarillo de toda la casa. Entonces, esa varilla va en la banqueta y los ingenieros o los albañiles la clavan en el piso y es el conector final de todos los contactos redondos de los enchufes de la casa, del refrigerador, de la lavadora y todo. Ese tercer contacto finalmente va a conectarse a esa varilla, la bajada a tierra. Si quitan el medidor, van a ver que está una tubería dentro del muro y llevan 3 cables. 2 son los de la corriente eléctrica normalita de los enchufes de las clavijas. El tercero es el amarillo. Cuando el ingeniero, contratista, lo que sea, hace el contrato con la CFE, él debe de comprar una especie de cincho metálico que agarra así como un candado, el medidor, y nada, esperar. En algún momento de los días siguientes que se levantó el contrato, llega una camioneta de la CFE para revisar. Bajan los técnicos, ven que todo esté bien. Si todo está bien, meten el medidor, ponen el cincho, aprietan y ya está, tienen electricidad. Pero para poderlo hacer, verifican que estén los 3 cables. Los 2 de energía eléctrica de la clavija plana y que esté el tercero, que es el amarillo, que es ese va hacia el piso, dentro del muro. Les comento esto porque cuando construí mi casa, siempre desconfiado, caramba. Me dijo el contratista, ya estamos listos, ya vamos a hacer el contrato con la CFE, perfecto. Entonces me vine un día en la tarde, ya estaba todo así. Y vi efectivamente, estaba el agujero donde iba a ir el medidor de electricidad. Colgadito ahí de un clavito dejaron el cincho donde la CFE debe de sujetar el medidor. Vi los cables, perfecto, estaban los 3 cables. El amarillo por el muro hacia abajo y los 2 que son de alimentación del poste. Entonces ya ves el truco. Entonces vi el amarillo, lo estiré y lo saqué. Estaba así de largo. Lo metieron nada más para que se viera el albañil, para no batallar. Le puso el alambrito de unos centímetros, lo metió por el tubito y ahí quedó. La casa no estaba protegida. Si la CFE se entera de eso, les niega el contrato y hay una multa. Me comuniqué a la CFE, cancelé la inspección, ya ver contratista, vino, se enojó un montón, corrió el electricista, hizo la instalación correcta. Metió el cable, tuvo que a nivel de la banqueta hacer un pocito, perforar, meter la varilla de cobre atornillada y cerrar con cemento, que eso es lo correcto. O algún día que anden por ahí en las zonas donde hay casas más viejas, fíjense en las banquetas, hay casas que se ve el medidor y afuera del muro de la que da a la calle van a ver a veces un tubo amarillo horrible de plástico en el muro que va a la banqueta. Ese tubo lo tuvieron que poner porque no tenía la bajada a tierra, la protección que me están hablando ahorita del cable, el tercer cable del amarillo. Y tuvieron que hacerlo. Ese cable, ¿quiénes no lo tienen? Los posesionarios. Esas colonias que no tienen derechos legales sobre las casas. Cuando hay las ferias, ahora las ferias del pino y esas cosas, vienen, ponen su changarrito de madera, tela, para vender cosas, se agarran del terreno sin tener derechos y se meten ahí y no pagan electricidad porque se sube alguien a un poste, conecta al cable, un cable largo, saca la corriente eléctrica y lo conecta a la casa y usan luz, electricidad y no pagan nada. No pagan nada porque no hay medidor. Bueno, esas casas se viven prendiendo fuego por un corto, porque no tienen la bajada a tierra, porque no se hace así dentro de lo ilegal. Entonces, es muy importante el tercer conector. Hay enchufes que no lo tienen el pocito, tienen además 2. Tiene 2 para la clavija y el tercero no está.
no hay problema. ¿Por qué? Porque hay adaptadores que tienen las dos clavijas que entran y abajo tienen un alambrito colgando, metálico. Bien, si ustedes enchufan esos dos únicos y ese alambrito colgando, lo atornillan al tornillito de la tapa que está ahí abajo, normalmente funciona bien, porque el tornillito con ese cablecito cierra el circuito y está protegido. No sé si hay demasiada información, espero que no, pero sí funciona la electricidad. ¿Alguna pregunta? Le voy a buscar, me compré una lámpara que no he instalado todavía, pequeñita, que tiene ese dispositivo para mostrarles cómo opera. Entonces los veo a las 4:30, a los de nivel superior, ¿ok? Bye. Muchas gracias, profe. Muchas Bye, profe, gracias.